ya está. Ya, ya está bien, ¿no? Sí. Ya. Ya, gracias. A ver, Alama. Alama, no está. Vamos a ir viendo. Arroyo. Buenos días, profesor, presente. Arroyo, ¿no? Sí, profesor Arroyo, presente. Bautista. Buenas tardes, profesor, presente. Ya. Bellota. Berrocal. Corpuna. Chancahuana. Presente. Coronado. Presente, profesor. Cortés. Cruz Curioso. Cruz Gómez. Presente, bro. Dávila. Presente, profesor. Domínguez. Presente, profesor. Espinosa. Presente, profesor. Estrada. Presente, profesor. Flores. Jabo. Profesor, presente, presente. Lizano. López. Nolis. Presente. Ocrospoma. Puicón. Purizaga. Quispehuallanca. Jihuallanca. Ramírez. Presente, profesor. Ramos. Presente. Rojas. Rosales. Salazar. Presente. Soriano. Salazar. Soriano. Tacuche. Tinco. Torres. Torres. Ventura. Presente, profe. Yucra. Ya. A ver, ahorita están 15. 15. Profesor, buenas tardes. Cortés presente. Tenía Cortés, problemas ¿no? con el micrófono. Ya. Cortés. ¿Quién más? Profesor, Ahí. disculpe, López, presente. No sé si me puso. A ver, vamos a poner López. Ya López. ¿Quién más? Ahí está López. Acá hay un buen paquetito que no está. Rojas dice que su micro no funciona, que está intentando hablar. Está Rojas, ¿no? presente. Sí. Vamos a ver acá. Profe. Profesor, ¿me escucha? Sí. Rojas presente. Mi micro no funcionaba. Ya. Ya, gracias. Rojas. Ya. Ya, son 18. Y acá tenemos 22. Faltan 4. Buenas tardes, profesor. ¿Ya llamó a Puicón? A ver, vamos a ver. Ya Puicón. A ver, un repaso los que faltan, ya. Alama. Bellota. Berrocal.
Corpuna, Cruz, Flores, Lizano, Ocrospoma, Urizaga, Quispe, Rosales, Quispe ya, Rosales, Soriano, Rosales presente. ya, Soriano, Tacuche, Tinco, Torres, Profesor, Tico presente. Tinco ya, Yucra, Presente. Yucra presente, listo. Entonces, vamos a ver cuántos hay. Profe, disculpe. 23, sí, Cruz presente. Cruz curioso. Cruz Curioso, ya. Son 24. Y acá tenemos 22. Hay más de los que Puedes están. usar glitches rotísimos, manipular el emparejamiento para regalarte partidas, glitches que te permiten usar cartas que no deberías poder usar. No hay ninguna regla, lo cual resultó en algunas de las partidas más interesantes, divertidas y esquizofrénicas que he visto en cualquier juego. Esta es la historia de los speedruns de Clash Royale. Ok, Entonces, la 21. primera categoría, terminar una batalla lo más rápido posible. 21. Todos hemos jugado una partida de Clash Royale. Duran 3 minutos y quien haya sumado más torres o haya hecho más daño 21. termina ganando. Pero aquí lo que importa es la velocidad. Para ello tendremos que tumbar la torre del rey, para que la partida termine instantáneamente. Entonces, los primeros años de esta categoría eran básicamente dos personas Ya, con vamos a ver. una batalla amistosa, escupiendo toda su mano lo más rápido posible y que pase lo que Dios quiera. Así que el primer speedrun en toda la historia de Clash Royale fue subida por un niño de 12 años y el video ya no existe. Así que el segundo speedrun de toda la historia de Clash Royale fue subida en septiembre de 2016 por Orange Sargood. Muchos lo confunden con el youtuber Orange Juice. Entonces empieza la batalla y apenas puede, su amigo hace la de esconder el mini pega con la horda de esbirros. Le baja el volumen para presumir que tiene un iPhone y les pone la furia para aumentar la velocidad y la velocidad de ataque de las tropas un 40% y una pequeña descarga, terminando la partida en 26 segundos. Y así continuaron los intentos en ese tiempo, probando distintas combinaciones de cartas más furia, pero ahora era más difícil ya que Clash Royale hizo un cambio de furia, bajando el coste de elixir de 3 a 2, pero también reduciendo la duración y el aumento de velocidad de 40 a solo 30%. Nadie podía vencer el récord de Orange Sargood, pero todo cambió un año después cuando el jugador Simergin descubrió una estrategia muy creativa para ganar una partida en tan solo 15 segundos. Lo que hizo fue entrar a una batalla con todas las cartas a nivel máximo y su amigo entró con una cuenta a nivel mínimo, pero en vez de tirar un mini P.K. o ejército como todos los jugadores, Simergin tiró un barril de duendes con espejo directo a la torre central, y con el bajo nivel de las torres hacen tan poco daño que con ayuda de la furia pudo terminar la partida en 15 segundos, que para que te des una idea, en 15 segundos las tropas de Orange Sargood recién estaban cruzando el puente, pero aquí no termina porque 4 meses después volvió para optimizarlo al no solo reducir el nivel del oponente de 5 a 2, sino también reemplazar el espejo por el clon, ya que con el espejo no solo tienes que esperar a que caiga el segundo barril, sino también el clon cuesta 1 de elixir menos, haciendo que puedas poner la furia más rápido, logrando pasar de 15 a 12 segundos. Por mucho tiempo este se mantuvo como el récord mundial, hasta que un año después llegó Nahum Sabir. Él aplicó la misma estrategia pero ligeramente peor, ya que sus cartas tenían niveles más bajos que los de Simergin. Lado a lado podemos ver cómo tardan casi el doble en tumbar la torre. Entonces, ¿cómo rompió el récord? Pues no tan algo raro. Simergin está en una batalla amistosa, pero Nahum está jugando en el modo de entrenamiento. A diferencia de cualquier otro modo, aquí te podía saltar la animación de entrada, así que mientras Simergin tenía que esperar 6 segundos antes de poder siquiera lanzar su barril, Nahum Sabir lo podía tirar casi apenas empiece la partida, así que incluso con un barril tan lento pasó el récord de 12 a 11 segundos. Este fue el récord por 2 años, hasta que en 2020 vino el jugador Karin T, que con una calidad de video de un banco siendo robado bajó el récord de 11 a 10 segundos. Y aquí noté algo un poco raro. El temporizador de Karin T avanza un poco más lento que el de Nahum y Simergin y Orange Sargood, y no es más lento por un par de milisegundos, es exactamente 89% más lento. Y notan este rarísimo corte en las esquinas, o como la línea vertical es más gruesa que la horizontal. Es un poco como si Karin T hubiera recortado el temporizador, alentado un 89%, puesto encima del temporizador original y exportado el video en calidad baja para que nadie se dé cuenta, haciendo que rompa el récord por un segundo. Pero nadie mentiría en internet, ¿cierto? Bueno, da completamente igual, porque ni siquiera le duró un mes, desde que Clash Royale sacó una actualización que cambió por completo los speedruns de esta categoría. Añadieron el modo de muerte súbita a las batallas amistosas, mientras que en las batallas normales la única forma de terminar la partida más rápido es tumbando la torre del rey. En muerte súbita la partida termina cuando muera cualquier torre, así que ahora los speedrunners podían centrarse en la torre de la princesa, precisamente lo que hizo Sigil en menos de un mes. Pero aparte de un mini P.K. apoyado por los duendes, Sigil usó 2 cartas nuevas: los rompemuros, una carta recientemente añadida que cuesta poco y hace mucho daño, y por primera vez el oponente usa una carta, el tornado, para jalar todo un poco más cerca. Este tremendo daño tan rápido le permitió romper el récord hecho con trampa de Karin T, pasando de 10 a 9 segundos, y este realmente parecía ser el límite de Clash Royale. Nadie podía sobrepasar los 9 segundos. Hay unos 10 o 12 empatados en cuarto puesto, jugadores que intentaron hacerlo con clon, poner el tornado antes de que las tropas aparezcan. Un loco logró empatar los 9 segundos con la estrategia de barril, ya que no solo usó ¿Se ve la diapositiva? duendes a nivel máximo, sino que pudo clonar a los duendes en el mismo milisegundo en el que cayeron, optimizando a la perfección la estrategia de duendes sin hacer trampa. Pero nadie lo hizo en menos de 9 segundos y se puso peor. Hace tiempo Clash Royale Ya, perfecto, vamos a ver este nivel. entonces. En ese entonces el nivel 9, o sea que ya no era posible intencionalmente tener a alguien al máximo y a alguien al mínimo. Este es real. El excedente del consumidor y productor. Ya. Bien, el tema que nos toca ver es 3 puntos. Aquí hay, en la teoría de Marx solamente existe la plusvalía,
que sería un equivalente al excedente del productor, ¿no? En la teoría tradicional, oficial, hay dos temas, dos excedentes, del consumidor y del productor, ¿no? Entonces son los 3 puntos: plusvalía, excedente del consumidor, excedente del productor, ¿no? Vamos a empezar con el excedente del consumidor, del productor, y al último vemos la teoría de la plusvalía, ¿ya? Bien, ahí tenemos este aspecto del excedente del consumidor. Fue creado por Marshall, ¿no? Como muchas de las cosas básicas de microeconomía. Marshall dice: vamos a considerar en qué medida el precio que se paga por una cosa representa el beneficio que se deduce de su posesión. O sea, yo pago algo y lo que voy a ver es qué beneficio obtengo al poseer esa mercancía, ¿no? O ese bien. Entonces, eso, dice, es una materia sobre la cual la ciencia económica de su época, de Marshall, tiene muy poco que decir, ¿no? Y luego nos señala lo siguiente, ¿no? Nos dice que hemos visto que el precio que una persona paga por una cosa nunca excede y rara vez alcanza lo que dicha persona estaría dispuesta a pagar. Quiere decir que hay una diferencia entre lo que una persona quiere pagar por un producto y lo que realmente paga, ¿no? Pero como que la diferencia es en el sentido de que yo estoy dispuesto a pagar más de lo que el precio de la mercancía tiene, ¿no? De modo que la satisfacción que obtiene de su compra excede a aquella de que se priva al pagar su importe, y por tanto deduce de la compra un excedente de satisfacción, ¿no? Entonces, una cosa vale 20, yo estaba dispuesto a pagar 30, entonces digo, si yo estaba dispuesto a pagar 30 y me cuesta 20, que bien, no me he beneficiado con 10 porque no he gastado, ¿no? O sea, básicamente es en el sentido de que no gasté lo que yo pensaba gastar, ¿no? Bien, entonces la diferencia entre el precio que estaré dispuesto a pagar antes que privarse de la cosa y el que realmente paga es la medida económica de este excedente de satisfacción, que se denomina el excedente del consumidor, ¿no? ¿Qué es lo que dice Krugman? Krugman dice: el excedente del consumidor individual es la ganancia neta de un comprador individual por la compra de un bien. Es igual a la diferencia entre la disposición a pagar de un comprador y el precio pagado. Entonces, ¿cuánto estoy dispuesto yo a pagar por algo y lo que realmente pagué, ¿no? Bien, entonces aquí vamos a ver el excedente del consumidor, ¿no? Para eso vamos a trabajar con este gráfico, donde en la ordenada vamos a tener los precios, en este caso de un libro, y en las abscisas vamos a tener la cantidad de libros. Acá nos dicen que la librería, esas librerías que se instalan en la UNI, pone un precio a los libros, por ejemplo, un libro de microeconomía de Krugman, 30 soles, ¿no? Porque ya se viene el examen parcial, entonces el que menos quiere revisar Krugman. Ya, pero el libro nuevo vale 200 soles, el usado vale 30. Bien, aquí se va a trabajar con 5 compradores, ¿no? Aleisha, Brad, Claudia, Darren y Edwina. Son 5 compradores. Como son pocos los compradores, entonces vamos a trabajar con una gráfica escalonada, ¿no? Así en forma de escalones. Una recta escalonada, ¿no? En lugar de ser una línea recta completa, esta es una línea en escalones, ¿no? ¿Por qué? Porque son pocos, ¿no? Entonces, cuando son pocos, es mejor trabajar individualmente para
poder estudiar los problemas, ¿no? Y esto en realidad, desde el punto de vista pedagógico, es mejor porque se puede entender qué representa el excedente del consumidor, ¿no? Bien, entonces, cuando son pocos, trabajamos con con estos escaloncitos, pero cuando es una cantidad grande, digamos 1 millón de libros en lugar de 5, ya no se puede trabajar con escalones, ¿no es cierto? Se tiene que trabajar con una línea recta. Entonces son las dos únicas líneas con las cuales trabajamos, ¿no? Esta línea escalonada y una línea recta. Bien, vamos a trabajar entonces con esta línea escalonada. ¿Qué es lo que determina el excedente del consumidor? El excedente del consumidor es, como les decía, por ejemplo, Aleisha está dispuesta a pagar 59 soles. Brad, 45. Claudia, 35. Darren, 25. Y Edwina, 10. ¿no? Eso es lo que ellos están dispuestos a pagar. El precio del libro es 30 soles. ¿no? Entonces, si trazamos la línea recta, todos aquellos que han estado dispuestos a pagar por encima de 30 tendrán lo que es el excedente del consumidor. Entonces aquí Aleisha nos dice que le ha pedido a su papá, tengo un examen de economía y creo que salió mal en la primera práctica, así que necesito un libro. Ya le dice, a ver, coge mi bolsillo, saca de su bolsillo, hay 59 soles, a toditos se trae Aleisha. ¿no? Llega a la uni y se encuentra con que el precio es 30 soles. Uy, dice, qué bien. Y yo traía 50, dispuesta a pagar 59 soles, pero resulta que solo vale 30. ¿no? Entonces, ella dice, caray, me ha ahorrado 29 soles, ¿no? Entonces, es una cuestión psicológica, ¿no? Qué bien que he gastado menos de lo que yo esperaba gastar. Esa satisfacción que tiene, ese se llama el excedente del consumidor, ¿no? Pero es una cuestión psicológica, ¿no? Es muy diferente al excedente del productor, que no es psicológico, sino algo material, ¿no? Tangible. Aquí es, digamos, pura especulación, ¿no? Bien, entonces, a ver, vamos a ir con la lista. Y ya estamos 2 de octubre. 2 de octubre, ya. A ver, Talama. Arroyo. Presente. Ya. ¿Cuánto es el excedente del consumidor de Brad? Es 15. La diferencia de... La diferencia de entre 45 y 30 del precio. Ya, muy bien. El siguiente es Arroyo, ¿no? Ya. Sí, profesor Arroyo. Bautista. Bellota. Berrocal. Bellota, presente. A ver, Berrocal. Berrocal, ¿no? Bellota. Bellota. Ya. ¿Cuánto es el excedente del consumidor de Claudia? Sería 5. 35 menos los 30. Ya, muy bien. Entonces vamos al siguiente. Berrocal. Corpuna. Chancahuana. Profesor. Sí, Chancahuana, ¿no? Sí. ¿Cuánto es el excedente del consumidor de Darren?
Bueno, él no compra, ¿no? Porque no alcanza el precio. Muy bien, ese no tiene excedente del consumidor, ¿ya? Entonces, esa es la idea del excedente del consumidor. Entonces, lo que hemos sacado ha sido los excedentes del consumidor de cada uno. El excedente del consumidor total no es más que la suma de los tres que tienen excedente, porque ni Darren ni Edwina tienen excedente. Entonces, ahí tenemos 29 más 15 más 5 son 49. 20 más 29, 49. ¿No? Está excedente del consumidor, 49. ¿Ya? Y ahí lo mismo, ¿no? 29 más 15 más 5, 49. Vamos a otro tipo de excedente, ¿no? Este es un excedente cuando los compradores son 1.000.000, ¿no? Bien, entonces acá, si el precio de un iPad es 500, ¿no? El precio de un iPad es 500 y este punto alto es 2.200, ¿no? Entonces aquí tenemos la curva de la demanda, lo que están dispuestos a pagar todos los compradores y el precio, ¿no? Entonces, la diferencia entre lo que está dispuesto a pagar y el precio viene a ser el excedente del consumidor, ¿no? Ya. Ahí, ¿cuánto está dispuesto a pagar la primera persona? A ver, Chancahuana. Coronado. Profesor, no entiendo la pregunta. Ya. Aquí, de este 1.000.000 de consumidores, hay un primer consumidor que está al inicio nada más. ¿Ya? Al inicio. Ese que está al inicio, ¿cuánto tiene excedente el consumidor? Porque acá está el precio del... ¿Cuánto? 1700, ¿no es? 1.700. Muy bien. Pero Sí, sí. Está bien. 2.200 es lo que está dispuesto a pagar y 500 es lo que paga, entonces 1.700 es el excedente del consumidor del primero, ¿no? Pero si quisiéramos saber el excedente del consumidor del 1.000.000 de personas, ¿cuánto sería? Coronado. Cortés. Disculpe, profesor, ¿podría repetir la pregunta? Sí. O sea, ¿cuánto es el excedente del consumidor del 1.000.000 de personas que ha comprado el iPad a 500 soles? ¿No sería el área del triángulo? ¿Cuánto? 1.000.000 por 1.700 entre 2. ¿Cuánto? El área del triángulo, 1.000.000 de la base por la altura que es 1.700 sobre 2. Claro, o sea, ¿cuánto pues resolviendo eso? Ya, muy bien, su compañero. 850 millones el excedente total, ¿no? La primera persona está dispuesta a pagar 1.700, ¿ya? Bien, entonces ese es el planteamiento inicial, ¿no? Vamos al siguiente punto. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando baja el precio, ¿no? Entonces vamos a ver lo siguiente, ¿no? El primer día que vino Aleisha, compra el libro de Krugman, de Micro, pero cuando regresa, 2 días después, resulta que los vendedores del libro dicen, pocos están comprando, ¿no? ¿Qué problema será por el paro? ¿Qué será? Vamos a bajar el precio, ¿no? Entonces, en lugar de cobrar 30, cobran 20, ¿no? Entonces, la pregunta que hace Krugman es, ¿en cuánto ha aumentado el excedente del consumidor de Aleisha?
porque ha habido una variación en el precio, ¿no? De 30 a 20. Ya. Bien, entonces, a ver, por si acaso, Cortés. Sí, profesor. Ya. ¿Cuánto habrá aumentado el excedente del consumidor de Aleixa? Mm, De lo que era 29 más 10, me imagino, 39. Ya. El precio, perdón, la disponibilidad de Aleixa es 59, ¿no? El primer precio fue de 30, el precio luego baja a 20. ¿Cuánto aumenta el excedente del consumidor de Aleixa? Aumenta en 10, bueno, de 29 a 39. Ya, muy bien, es 10, ¿no? Ya, y el de Brad sería también de 10 y el de Claudia también sería el de 10, ¿no? Pero Darren no ha tenido ningún excedente del consumidor y recién aparece su excedente del consumidor de 5, ¿no es cierto? 25 menos 20, 5. ¿Ya? Bien. Pero acá vamos a hacer una observación, ¿no? La observación que hacemos es la cuestión es la siguiente, ¿no? Ustedes mismos lo van a ver. El caso de Aleixa. Aleixa compró hace 2 días y le costó 30 soles. Pero como ha ido hoy día en la mañana, resulta que se encuentra con que el libro está en 20. Pero ella lo tiene el libro en su bolso, ¿no? Entonces al comprador le dice, oiga, fíjese, ya bajó los precios, ¿no? Y entonces, según Krugman, y mi excedente del consumidor tiene que aumentar, por lo tanto, yo le devuelvo el libro, usted me devuelve la plata, yo le vuelvo a comprar, y entonces ya yo voy a ahorrarme 10 más de lo que yo pensaba, ¿no? ¿Será posible eso? ¿Qué dicen? A ver, Cruz Curioso. Depende del ofertante, ¿no? Si el ofertante acepta, cosa Pero que no le conviene. ¿tú crees que va a aceptar? No, no, no le conviene. Alguien que ya vendió a 30, a los 2 días le va a decir, muy bien, ahora se lo vendo en 20, tenga 10, ¿no? No, claro, no le convienen los ofertantes. Claro, o sea, no existe en realidad ese incremento del excedente, ¿no? Y esa es una crítica que ya tú le estás haciendo a Krugman, a un premio Nobel, pero así es, ¿no? O sea, y no puede darse eso, ¿no? Entonces nosotros decimos, en realidad la caída en el precio no produce ningún incremento en el excedente del consumidor, como afirma Krugman, porque el libro ya fue vendido y no puede volver a venderse, ¿no es cierto? Bien, entonces ese es el problema, ¿no? Ahora, en la segunda parte, claro, en la segunda parte hemos visto que Darren no puede incrementar su excedente porque antes no tenía nada, ¿no? Entonces recién aparece su excedente, ¿no? Entonces, en el caso de Darren, no, dice, la disposición a pagar de Darren es 25 y recibe un excedente del consumidor de 5. Es decir, no hay ahí, en este punto Krugman no plantea que va a tener un incremento, porque es lógico que no va a tener incremento porque recién está adquiriendo, ¿no? ¿Qué incremento va a tener? ¿Ya? Bien, este es el punto de vista entonces y la crítica que se le hace a Krugman cuando habla de que cuando baje el precio se va a generar un excedente del consumidor para todos los que ya compraron, ¿no? Lo cual no es cierto, ¿no? Bien, y lo mismo ocurre acá, ¿no? Aquí vamos a suponer, aquí se está suponiendo otro caso, ¿no? De los iPads. Aquí se ha supuesto que cuando el precio estaba en 2000 y esta era la curva, la recta de la demanda,
Entonces ahí tenemos que, ¿cuál sería el excedente del consumidor ahí, Cruz Gómez? 1500. El excedente del consumidor sería... No, 1500. mira, 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 mira. El excedente del consumidor estaría dado por qué figura de Por el total. rectángulo. El rectángulo, Total, no, el el triángulo. excedente del consumidor cuando se vende a 2000, o sea, antes de que baje el precio. Ya. Cuando se vende a 2000, ¿cuánto es el excedente del consumidor? ¿Qué figura es la que aparece? Rectángulo. ¿Él? ¿Qué figura aparece? El rectángulo. ¿El rectángulo? No. No, Pero fíjate, este es el precio de venta y esta es la curva de la demanda y el excedente del consumidor está dado por el área comprendida entre la curva de la demanda y el precio. Curva de la demanda y el precio. El triángulo, ¿cierto? Entonces, como dice su compañero curioso, o Cruz Gómez, ¿no? Sí, Cruz profesor. Gómez. Sí, profesor. Ya. Este triángulo es el área comprendida entre la recta de la demanda y el precio, ¿no? Eso es antes de que haya ningún aumento, ¿ya? Es este triangulito, porque ese es el área que delimita el excedente del consumidor, el precio con el excedente, ¿ya? Por si acaso, si se va, como esto es de 40 minutos, en cualquier momento se va, entonces hacemos para un poco después la otra reunión, ¿ya? Si se va, estén atentos y hacemos la siguiente reunión, ¿ya? Bien, pero ¿qué pasa cuando el precio baja de 2000 a 500? Cuando baja de 2000 a 500. Tenemos los compradores antiguos, que son 200.000, y tenemos los compradores nuevos, que son 800.000. ¿Qué pasa con los compradores antiguos? Según Krugman, que dice acá en ese rectangulito, ¿qué es lo que opina Krugman? Que incremente el excedente del consumidor. Claro, muy bien, eso es lo que dice Krugman. Krugman dice que cuando baje el precio, entonces los compradores iniciales van a tener un incremento del consumidor cada uno de 1.500, ¿no? Y como son 200.000, 200.000 por 1.500 y tenemos ahí esa área oscura, azul oscuro, ¿no? Pero el siguiente, a ver, Dávila, ¿qué pasa con el resto de los compradores, con los 800.000 compradores? Los nuevos compradores, de 200 a 1.000.000. ¿Está Dávila? Dávila. Domínguez. Sí, profe. ¿Podría Ya. ¿Qué repetir la pasa? pregunta? Sí. Espinosa, ¿no? O no, Domínguez, ¿no? Sí. Ya. ¿Qué pasa con los nuevos compradores, los que recién van a comprar? ¿Tiene exceso de consumidor? Claro. Aparece un excedente del consumidor, que es Entiendo. este triangulito de acá, ¿no es cierto? Ese es, como es nuevo, entonces recién aparece el excedente del consumidor para estos 800.000 que no habían comprado antes, ¿no? Ahora, lo que dice Krugman acá no es cierto, pues, porque ese incremento del excedente consumidor no existe, ¿no? No existe. El que compró ya lo compró a 2.000 y si bajó a 500, bueno, ¿para qué compraron a 2.000, no? Ya no van a tener otro excedente más, ¿ya? Bien, entonces ahorita se nos va y
esperan un rato para convocar nuevamente a la siguiente reunión para...
decíamos que no funciona y el único que aparece es este excedente de acá, ¿no? Los compradores iniciales. Entonces ahí está, se han puesto datos ahí como para resolver un problema, ¿no? Hallar el triángulo, que sería el nuevo excedente del consumidor para 800.000 compradores de AIPA. Bien, acá tenemos la otra curva que es la curva de la oferta, ¿no? Bien, ¿qué tenemos acá en esta curva de la oferta? En esta curva de la oferta tenemos que representa el costo de producción de cada uno de ellos. Por ejemplo, Andrew produce libros y le cuesta producir 5 en este caso euros, ¿no? A Betty le cuesta producir 15 y a Carlos 25, a Donna 35 y a Engelbert 45. Ese es el costo de producción, ¿no? Entonces, si Andrew, por ejemplo, lo vende en 5, no gana nada, ¿no? O sea, justo su costo ha sido cubierto por el precio, entonces beneficio 0. Pero si el precio es de 30 y su costo es de 5, entonces sí va a tener, como dice acá, un excedente el productor, ¿no? Que sería 30 menos 5, 20 sería el excedente del productor de Andrew, ¿no? Betty igualmente, ¿no? Betty tiene un costo de producción de 15 y el precio es de 30, 30 menos 15 sería 15 de excedente del productor. Carlos sería el último, porque él tiene un costo de 25 y el precio es 30, ¿no? Y tiene un excedente del productor de 30 menos 25, 5, ¿no? Ya, entonces vamos a ver acá con Domínguez. ¿Está Domínguez? Sí, profesor. Ya. ¿Cuánto sería el excedente del productor de Donna? No tiene, porque no produce. Claro, muy bien. No tiene porque su costo supera al precio, ¿no? Y Engelbert tampoco tiene. Ya. Bien, ahora acá se hace una aclaración que cuando Andrew, por ejemplo, está en 5, es su costo, pero ese costo tiene un costo implícito y ese costo implícito es el costo de oportunidad de lo que rendiría su capital en otra inversión, digamos, en un banco. Y esa utilidad lo pone en el costo implícito. Y al estar en el costo implícito está en sus costos. Pero como eso es algo que no lo ha generado en esta actividad, sino es un costo implícito de haberlo puesto en otra inversión, eso entra como costo implícito, ¿no? Esa alternativa entra como costo implícito. Por eso, aun cuando acá lo venda a 5 y le cueste 5, no tiene un excedente del productor, pero sí tiene una ganancia, ¿no? Que sería su costo implícito, ¿no? Pero excedente del productor no tiene, ¿ya? Y acá también va a pasar lo mismo cuando ya no son pocos productores, sino acá tenemos 1.000.000 de productores, ¿no? Entonces, en el 1.000.000 de productores, tenemos acá que esta recta rojita hasta 1.000.000 es el costo de producción de este 1.000.000 de vendedores, su costo de producción. Y acá tenemos el precio de 5. Entonces, entre el precio y este costo surge el excedente del productor. Si hay una o más cantidad de vendedores,
sus costos están por encima del precio, por lo tanto, acá no va a haber ningún excedente. Y a nadie le va a convenir vender por menos de lo que le ha costado, ¿no? Bien, entonces ahí ya tenemos los dos excedentes, ¿no? Y aquí nuevamente viene el tema de si hay un aumento de precio, ¿qué pasa con el excedente del productor, ¿no? Bien, supongamos que los vendedores iniciales lo ven, 1.000.000 de vendedores iniciales lo vende a 5, ¿no? 1.000.000 de vendedores iniciales lo vende a 5. Pero a los 2 días el precio sube a 7 euros. Entonces, según Krugman, hay un incremento del excedente del productor, ¿no? Pero el que vende, lo vende en 5 y el que compra, lo compra en 5. Pero cuando sube a 7, ya no puede el vendedor ir donde el comprador y decirle, oye, dame mis 5 y me tienes que dar 7, ¿no? El comprador simplemente le dirá, no, a mí me costó 5 y ya que haya subido el precio ya no es problema mío, ¿no? Entonces, por esa razón tampoco se presenta un incremento del excedente del productor, ¿no? Porque el precio sube ya después de que se hizo la operación, por lo tanto ya no funciona. Sin embargo, para el que no vendió, para ellos sí surge un excedente del productor, porque cuando era 5 no podían vender nada porque sus costos eran mayores. Pero como el precio ahora es de 7, entonces acá se forma un triangulito de excedente del productor para aquellos que vendieron, para los que ya se venden a 7 a los nuevos compradores, entonces se va a formar ese triangulito, ¿no? El nuevo comprador lo va a aceptar en 7 y el vendedor lo va a vender en 7 y entonces surge este excedente del productor. Pero este de acá no hay ningún incremento. Puede surgir, sí, un excedente, pero no puede haber un incremento del excedente, ¿no? Porque eso ya pasó, ¿no? Bien, y acá tenemos el gráfico donde vamos a encontrar el excedente del consumidor y del productor. El excedente del consumidor va a ser la parte superior y el excedente del productor va a ser la parte inferior. Pero el excedente total simplemente está limitado por dos rectas: la recta de la demanda y la recta de la oferta. Entonces, toda esta área es el excedente total, ¿no? Porque el precio está al medio y acá tenemos el excedente del consumidor, lo que está dispuesto a pagar el consumidor, el precio y lo que está dispuesto, el precio por el costo por el que está dispuesto a vender, que es la línea de la oferta. Y con este precio surge un excedente del productor. Entonces acá están sumados los dos excedentes, ¿no? Bien, entonces este es el ejemplo donde solo tenemos excedente y por otro lado también tenemos que este excedente se divide en excedente del consumidor y excedente del productor. Vamos a pasar al análisis del excedente del consumidor, ¿no? ¿Cuál es la crítica que le podemos hacer a este excedente del consumidor? Nosotros decimos que la teoría del excedente del consumidor en la versión de Krugman no considera los hechos reales de los consumidores. ¿Por qué? Porque los consumidores dependen de su ingreso. Entonces hay dos grandes tipos de consumidores, ¿no? Y eso depende de que el ingreso que tienen depende del lugar que ocupan en la producción. Entonces, en la producción hay dos lugares, ¿no? Uno, el que vende su fuerza de trabajo, que es un trabajador, un ingeniero, y el que compra la fuerza de trabajo y que tiene toda la maquinaria
tiene el control de la producción, que es el capitalista, y el ingreso de él es diferente. Entonces los pensamientos tampoco no son iguales, ¿no? El que tiene un negocio, tiene una gran empresa, él puede estar dispuesto a pagar lo que sea por un yate, ¿no? De repente el yate, él estaba dispuesto a pagar $2,5 millones por un yate, pero el yate le cuesta 2 millones. Entonces dice, qué bacán, yo estoy dispuesto a pagar $2,5 millones por un yate y me ha costado 2 millones, ¿no? Me ha ahorrado $500,000, ¿no? Excelente satisfacción del productor, ¿no? Pero un trabajador, el trabajador, ¿qué es lo que con el ingreso que tiene cuando va al mercado, él está dispuesto a pagar más por los precios que hay en el mercado? No se da eso, ¿no? Al contrario, la esposa del obrero se va al mercado y lo primerito que le dice, ¿cuánto cuesta esto? Vale 3.20. Ya déjeme pues en 3 soles, le dice, lo que pide es rebaja. ¿Por qué? Porque ella está dispuesta a pagar menos, no más, sino menos. Por eso le pide rebaja, ¿no? O le pide, deme una yapita, ¿no? Que eso es como si fuera una rebaja. Pero esa es la actitud de un trabajador, ¿no? Entonces son dos mentalidades diferentes que acá se quieren juntar en una sola. El único que está dispuesto a pagar es el que tiene muchos ingresos. Pero el que tiene pocos ingresos está dispuesto a pagar no el precio, sino menos del precio. El otro estará dispuesto a pagar más del precio, bueno, porque le sobra, ¿no? Entonces, esa es una crítica que no considera el lugar que ocupa en la producción el consumidor. Y como hay dos lugares, hay dos tipos de consumidores. Y esto solo se da cuando se da para los que tienen ingresos altos. Pero para los que tienen ingresos bajos, eso no se da. Entonces, según la teoría del excedente del consumidor, un obrero no compraría nada y su excedente del consumidor sería cero. Entonces, pero no compraría nada, decimos, esto es un absurdo, pues aunque no está dispuesto a pagar al precio que se le ofrece, el obrero comprará de todas maneras, pues necesita vivir. Con él no funciona el excedente del consumidor, ¿no? O sea, no está dispuesto a pagar más de lo que vale, ¿no? Y muchas veces, por lo general, no está dispuesto a pagar tampoco el precio, ¿no? Está pidiendo que le rebajen y si no le rebajan, ya lo tiene que comprar nada más, ¿no? Entonces, no funciona el excedente del consumidor, ¿no? Entonces, esta idea de Marshall es la siguiente, ¿no? Como que él ve que uno es el productor, ve al productor, y otro es el consumidor. Entonces, el uno vende y el otro compra, ¿no? Pero no se da cuenta de que también el productor es consumidor, ¿no? Él ve simplemente que el productor, él tiene una actividad para vender mercancías. Y el consumidor es el que va a comprar esas mercancías, ¿no? Entonces, como el productor tiene su excedente, entonces le crean también un excedente al consumidor para decir, ambos ganan, ¿no? No solo el productor gana, también el consumidor gana, ¿no? Pero eso que gana en realidad no gana, ¿no? En realidad no lo gana, sino que simplemente tiene una satisfacción psicológica de haber gastado menos de lo que pensaba gastar, ¿no? Por ejemplo, alguien tiene que dar un examen el día de mañana en la uni y resulta que hay un paro y dice, ¿y ahora cómo hago? No, yo tengo que dar mi examen porque creo que estoy mal en la primera práctica. Entonces él ha salido con 10 soles, ¿no? Pero de esos 10 soles solo pensaba gastar 2, pues, ¿no? Su pasaje de ida y vuelta. Y porque se lleva su fiambrecito, ella no compra nada. Pero resulta que como hay paro, dice, ¿y ahora qué hago? No pasa ningún carro. Un taxi le dice, ya, pe. Le dice, lo llevo por... Uno le dice 12 soles. Ah, no me alcanza. Viene otro y le dice, le llevo por 8 soles. Por 8, y el otro dice, bueno, yo estaba dispuesto a pagar 10. Entonces toma el taxi, llega a la uni, le da los 10, recibe el 2 devuelto, ¿no? Y entonces ahí tendría un excedente de satisfacción ese estudiante, ¿no?
Dice, yo estaba dispuesto a pagar 10 soles por tomar el taxi, pero me ha cobrado 8, entonces me ha ahorrado 2, ¿no? Ese es su excedente del consumidor, ¿no? Eso puede ocurrir, ¿no? Pero son casos raros que se presenten eso, ¿no? De que uno está dispuesto a pagar por cuestiones de salud, también puede ocurrir, ¿no? Si una persona que se pone mal y normalmente toma taxi o micro, combis, pero como es emergencia tiene que tomar un taxi, ¿no? Un Uber. Y el Uber ya cuesta más, entonces, como es urgente, está dispuesto a pagar, digamos, 15 soles. Y se le sale el taxi en 12, tiene un excedente el consumidor, ¿no? Está dispuesto a pagar 15 para llevar a mi mamá al hospital, resulta que me ha cobrado 12, tengo un excedente el consumidor de 3. Pero como digo, esos son casos que se dan muy poco, ¿no? Muy poco, pero que no caracteriza un comportamiento del consumidor, ¿no? Genérico. Bien. Ahora vamos a pasar hasta donde nos alcance el tiempo. Vamos a ver la teoría de la plusvalía de Marx. ¿Ya? Profe, disculpe. Sí. ¿Cuáles son los temas para la PC de mañana? Ya saben ya ustedes los temas, ¿no? Es oferta y demanda. Nada más. Nada de elasticidad entonces. No, eso va a entrar para el parcial, porque ya también ya casi no nos da tiempo para desarrollar. Y como ya hemos hecho todo, entonces ahí entra todito hasta la última práctica dirigida en el parcial. Pero mañana solo es elasticidad, ¿ya? Ok, profe, muchas gracias. Ya. Estudien bien sus prácticas dirigidas, ¿ah? Estudien bien su práctica dirigida. Como es una sola, así que no es tan difícil que puedan estudiarlo, ¿ya? Bien, entonces acá vamos a ver que la teoría de la plusvalía es distinta a la teoría del excedente del productor, ¿no? ¿Por qué? Porque la plusvalía se da dentro de una relación social capitalista, que es una relación entre el capitalista y los obreros, ¿no? Acá hay dos ámbitos, el ámbito de la circulación y el ámbito de la producción. En el ámbito de la circulación, el capitalista, dueño de los medios de producción, compra la mercancía fuerza de trabajo por su valor. Entonces hay un obrero, el día sábado, digamos, se va al mercado de trabajo el capitalista y dice, bueno, yo voy a comprar tu fuerza de trabajo para que tú trabajes, pero te voy a pagar el valor, lo que vale tu fuerza de trabajo. Entonces supongamos que lo vende su fuerza de trabajo por un mes, que representan diariamente un consumo de la fuerza de trabajo de 4 horas, ¿no? O sea, le pagan 2.000 soles, que significa 4 horas de trabajo diario, ¿no? Pero como ha comprado el valor de su la fuerza de trabajo por su valor, va a consumir esa fuerza de trabajo, pero ya no en el mercado, sino en la fábrica. Ahí entra a trabajar 8 horas, ¿no? De 8 a 12 y de 1 a 5, 8 horas. En las primeras 4 horas repone su salario y en las segundas 4 horas crea un valor que se queda para el capitalista, que es la plusvalía. Bien, entonces eso ocurre en el otro ámbito, en el ámbito de la producción. Entonces hay dos ámbitos, el ámbito en la circulación, donde compra la fuerza de trabajo y le entrega un dinero para que el obrero tenga su sustento él y toda su familia durante un mes. Alquiler de casa, ropa, alimentación, ¿no? Pasajes para toda la familia, ¿no? Etcétera. Todos esos gastos se cubren con el salario, ¿no? Pero esa operación se realiza en el mercado, en la circulación. Pero el día lunes ahí entra el obrero a trabajar y crea un producto con su trabajo. Entonces no hay una relación entre el salario y el trabajo, ¿no? Son cosas diferentes. El salario se le paga para que el obrero viva, y lo cual representa 4 horas de trabajo, representan esa plata que le está dando, ¿no?
Pero cuando el obrero viene, él trabaja 8 horas. Como quien dice el obrero, yo trabajo 4 para reponer mi salario y 4 horas va a ser para el capitalista y trabaja las 8 horas. Entonces, esa diferencia de 8 menos 4, que es el salario, y lo que está por encima de los otros 4 es la plusvalía que se queda para el capitalista, ¿no? En eso consiste la teoría de la plusvalía, ¿no? Por tanto, la plusvalía no es otra cosa que el trabajo que ha hecho el obrero pero que no se le ha pagado, la parte del trabajo que no se le ha pagado, ¿no? Y hay una parte del trabajo que es un equivalente a lo que se le ha pagado, ¿no? Esto es muy diferente a la teoría de al enfoque que se hace, el enfoque de la micro, como lo podemos ver en este cuadro, ¿no? Aquí tenemos el primer cuadro, que es la crítica de la economía política, y el otro cuadro, que es el enfoque de la micro, ¿no? En el enfoque de la micro se dice, ¿no? Mis costos, dice, ¿no? Todos mis costos son materia prima, maquinaria y salario. 40 más 40 más 20, 100 son todos mis costos. Pero yo lo vendo a 120, es el precio. Precio menos el costo me da un excedente del productor, ¿no? Ese es mi excedente, ¿no? Pero aquí el excedente no dice de dónde sale, ¿no? No dice de dónde sale, nos dice que sale simplemente de una diferencia entre el precio y el costo. Si el precio del producto es 120 y mi costo ha sido 100, entonces tengo un excedente, ¿no? Sin embargo, en la otra versión de la crítica de la economía política es diferente. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, acá tenemos un capital de 100, ¿no? Este capital de 100 lo vamos a invertir en toda la parte material. ¿Cuál es la parte material que compra? Maquinarias y materias primas. Pero la maquinaria lo que paga cada año es la depreciación. Entonces acá se está considerando la depreciación. 40 de depreciación de la maquinaria, más la materia prima, más el salario, la fuerza de trabajo. En esta teoría se dice valor de la fuerza de trabajo, que serían 20. En total su capital es 100. Ese capital entra con ¿qué objetivo de la producción? Con el objetivo de valorizarse. Es decir, entra a 100 y tiene que salir más. ¿Cuánto sale cuando vende el producto? Sale 120. Entonces, 120 menos 20 es la plusvalía. Pero eso lo podemos ver más claramente aquí abajo, ¿no? Aquí abajo, la fuerza de trabajo, ¿cuánto costó? 20. ¿Cuánto es el trabajo que ha hecho el trabajador? 20 en reponer el valor de su fuerza de trabajo y 20 en plusvalía. Son 20 más 20, 40. 4 por 3, 12, 120 vale el producto. Pero mi plusvalía sale ¿de dónde? ¿De la parte humana o de la parte material? Sale de la parte humana. ¿Y la parte humana cuál es? El trabajo de los obreros. Entonces ahí nosotros vemos una diferencia en el enfoque, ¿no? Aquí simplemente en la micro es una diferencia entre precio menos costo. En la otra no. En la otra estoy hablando de un capital y un capital es un valor que se valoriza. De 100 pasa a 120. ¿Y se valoriza a través de qué? A través de la fuerza de trabajo. Que en el mercado vale 20, en el mercado, pero que en la producción el trabajo entra y crea un valor nuevo que antes no había. Y ese valor nuevo es de 40. Entonces, con parte de ese valor nuevo, cubre su fuerza, su valor de su salario, o en este caso, del valor de su fuerza de trabajo. Y la diferencia es el valor que queda para el capitalista. ¿Ya? Bien, entonces ese es el punto importante que tenemos que ver acá. Y brevemente, sí, simplemente para comparar, para contrastar que hay siempre en economía hay enfoques distintos, ¿no?
los enfoques no son iguales y las herramientas con las que se trabaja tampoco, ¿no? Y esto lo que nos está dando es una diferencia entre el que obtuvo un excedente por diferencia de precio y costo, y el otro que obtuvo una plusvalía simplemente porque el trabajo en la producción crea más valor que el que costó comprar la fuerza de trabajo en el mercado, ¿no? Entonces son dos cosas diferentes, el salario con el trabajo, ¿no? Y eso aquí en la microeconomía tiene una concepción diferente, ¿no? Esa concepción diferente que tiene acá es como, por ejemplo, cuando ven su teoría del salario, ¿no? Entonces la micro trabaja con la teoría del salario, que es una cosa que ahorita todavía no se les ha explicado, y acá no hay nada de salario. En la crítica de la economía política, acá no está presente el salario. Claro que hay una concepción sobre lo que es el salario, pero en la realidad ese salario no entra. Bien, pero ese es un tema que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Ver qué diferencia hay entre salario y fuerza de trabajo, ¿ya? Bien, entonces vamos. ¿Alguna otra pregunta? Profe, disculpe, ¿cómo se Sí. hace para medir el valor de la fuerza de trabajo y el trabajo para reponer el valor de la fuerza de trabajo? Ah, ya. Esa es una pregunta interesante, ¿no? El valor de la fuerza de trabajo está dado, es como una mercancía cualquiera. Depende del tiempo de trabajo socialmente necesario para producir esa mercancía. ¿Cuánto cuesta reproducir la fuerza de trabajo? Reproducirla, porque la persona ya vive. Reproducirla es la suma de todos los valores que permitan la subsistencia del obrero y de su prole, que tienen que reemplazarlo, ¿no? En eso consiste entonces, se determina el valor como cualquier mercancía, por el tiempo de trabajo socialmente necesario para reproducir la familia obrera, ¿no? Entonces ahí entra, eso se puede cuantificar, digamos, mensualmente, por decir, mensualmente cuánto es el alquiler, mensualmente cuánto es el pan, todos los alimentos, mensualmente los vestidos, mensualmente el alquiler, y todo eso se computa. ¿Y cuánto sale? Digamos, de acuerdo a esto sale 20, ¿no? 20. O digamos, hablando en términos en soles, podría ser 2.000, ese salario, ¿no? Mensual, 2.000, que le alcanza para todo eso. Ese es el valor de la fuerza de trabajo. Entonces, el trabajo que él crea es otra cosa, o sea, es el trabajo que él de 8 a 5 de la tarde lo crea cuando trabaja, crea un valor, ¿no? Ese valor también está determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir, digamos, una mesa, ¿no? En esa mesa entonces se tiene que incorporar el trabajo del obrero de las 8 horas. Esas 8 horas de trabajo ahí entran, ¿no? Entonces ahí se compara el tiempo de trabajo del obrero al hacer la mesa con la cantidad de horas que se necesita para producir su salario. Su salario se produce en 4 horas y el tiempo que necesita para producir la mesa son 8 horas. Entonces, 8 menos 4 sale la plusvalía, ¿no? Entonces las categorías ahí son bien precisas, ¿no? En la teoría de Marx las categorías son bien precisas. Entonces es simplemente que la fuerza de trabajo es una mercancía más, pero en todo lo que corresponde a su valor es igual que cualquier mercancía. Se determina por el tiempo de trabajo socialmente necesario para reproducir esa mercancía. Y una mesa se determina el valor por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir esa mesa. Estamos hablando de dos mercancías, ¿no? La mesa y la fuerza de trabajo de un obrero.
que es otra mercancía, que él va y la vende en el mercado, ¿no? La vende por un mes, por 2 meses, por un año, por 2 años, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Ya, si no hay otra pregunta, entonces vamos a de una vez ver la asistencia, ¿ya? Para cerrar los que están presentes. Ya son 27 que están asistiendo. Ya. Bien, entonces ya saben, el día de mañana tenemos la práctica a las 2 de la tarde y el tema ya se les ha indicado, ¿ya? Bien, entonces nos estamos viendo el día de mañana. Profe, disculpe, última consulta Sí, acerca sí, de las notas sí, de sí. la persona. Ya, esto va a estar para mañana, posiblemente esté, Ya, ok, antes de la práctica deben estar sus notas de ustedes, ¿ya? ya, muchas gracias, profe. Ya, listo.